Palabra, diputado Sánchez. Gracias, presidenta del pueblo. La verdad, presidenta, es que cuando nosotros discutimos en el día de ayer en la comisión este proyecto, el día de anteayer, y que el ministro de Economía amablemente vino a explicarnos las bondades del proyecto, le pedíamos que se quede para poder responder algunas preguntas, porque no solo en el debate de la comisión, que fue un poco breve, pero sí siendo la lectura de lo que había sido el debate en el Senado de la Nación, que había sido un poco más complejo y que sí se prestaron los funcionarios del Ejecutivo a las preguntas y a la respuesta, que es como uno puede quitarse las dudas en un intercambio respecto básicamente de cuáles son los objetivos de la ley. Porque debería quedar claro en la exposición de motivos o de un mensaje si es del Ejecutivo o de un proyecto si es de un senador o de un diputado, cuáles son los objetivos que pretende alcanzar la ley. En los fundamentos se establecen varios. Uno es, como dijo el diputado Feletti, que las acciones de las empresas que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no sean mal vendidas ni de un día para el otro, ni por sola voluntad de un funcionario, y que pasen a tener otra importancia. Pero la segunda también es, se supone, la organización de una forma de administración de empresas que son a priori muy pero muy disímiles. Y por eso se establece que el universo de las empresas alcanzadas por esta ley y este régimen son tres. Una, las empresas que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad; la otra, las empresas que son propiedad o están registradas a nombre del Ministerio de Economía, no así de los otros ministerios; y las otras en las que el Estado tenga minoría. Como vuelvo a decir, presidenta, los objetivos que se traza este proyecto muchas veces son tan incompatibles e incongruentes que nada tienen que ver unas empresas con las otras. De hecho, presidenta, la naturaleza de unas empresas respecto de la posición del Estado de esas acciones ni siquiera está del todo esclarecido. En el breve debate del otro día, el diputado Díaz Roy decía, y esta es una de las grandes dudas, que ni siquiera se sabe cuál es la naturaleza, porque el debate no está terminado, de las acciones de las empresas que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No sabemos si son patrimonio del Estado, si son patrimonio de los trabajadores, si son patrimonio de los trabajadores compradas por el Estado pero administradas por el Estado, etcétera. Por tanto, la naturaleza de las acciones no son las mismas. Y por tanto, las normas que las alcanzan y las rigen no son las mismas. Y ahí empiezan los problemas. El primero de todos es el que se supone que viene a resolver producto de las decisiones políticas del bloque del Partido Justicialista en la década de los 90, que es el malvender acciones, el malvender gran parte de las empresas del Estado, sobre todo aquellas que siempre fueron estratégicas para el funcionamiento mismo del Estado en relación a sus ciudadanos. Entonces, esas acciones, esas empresas que desde siempre, por orden constitucional, estuvieron alcanzadas por el artículo 75, inciso 5, en aquel entonces sí pasaron por el Congreso. Tuvieron que tener una ley para decir que el Congreso autorizaba su venta. Ese bloque parlamentario pasó por este Congreso, obtuvo una ley y autorizó al Ejecutivo a malvender las empresas que nunca se tendrían que haber malvendido. Es por eso, presidenta, que sin de haberse derogado nunca el 75, inciso 5, uno de los objetivos que se traza la ley es inútil, porque el 75, inciso 5, siguió vigente siempre. Por tanto, las empresas que forman parte del patrimonio del Estado siguen requiriendo para su venta, para su enajenación, para su decisión, la aprobación de este Congreso. Por tanto, le agradecemos muchísimo el cuidado que tienen con las instituciones, pero lo único que hay que hacer para perder el miedo de que se malvendan es cumplir con la Constitución. La segunda cuestión es la mayoría especial agravada. Va de suyo, presidenta, que las mayorías agravadas están establecidas en la Constitución, porque así como nos establece la Constitución cuáles son nuestras funciones como Parlamento Nacional y cuáles son nuestras funciones privativas, entre ellas el 75, inciso 5,
nos establece de qué manera nosotros tenemos que actuar, cuál es el mecanismo de sanción de ley y cuáles son las mayorías requeridas. Nosotros no podríamos, por bondad de una mayoría circunstancial, modificar la Constitución. Eso es lo que no se puede. Los ejemplos que dio el diputado Recalde no son válidos. Todos los ejemplos que dio están establecidos como mayorías agravadas en la Constitución. Claro, se repiten en las leyes que reglamentan la forma en la que se implementan, pero repiten una manda constitucional. Designación del defensor del pueblo, juicio político, designación de los ministros de la Corte. Entonces nosotros no podemos establecer una mayoría agravada. No se puede, no puede este Congreso de por sí modificar la Constitución. Pero tenemos otras dudas, y en esto va a estar más seguro que yo el diputado Lustó. Si uno de los objetivos que se traza es establecer la mejor forma de sostener el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con una decisión que ya han tomado otros, en este caso las AFJP, con las mismas decisiones que este gobierno criticó y por lo cual fueron estatizadas, no se entiende por qué nadie podría revisar esa decisión. Cuarta cuestión, si es para intervenir en situaciones, en sectores estratégicos de la economía, como explicaba el diputado Feletti, no se entiende por qué hay paquetes accionarios importantes en determinados sectores de la economía, como los financieros, y hay algunos que son absolutamente irrelevantes, como las agroalimentarias. O el agroalimento no es estratégico para el mundo. O el agroalimento no es estratégico para la Argentina en el mundo. Entonces, ¿por qué tenemos tanto banco y tan poco agroalimento en esa decisión estratégica? No se entiende. O sí se entiende, porque esa decisión la tomaron las AFJP, no la está tomando el Congreso en relación a una decisión que puede llegar a ser un Consejo del Poder Ejecutivo. Por tanto, otro objetivo que se traza va en contramano de lo que en realidad terminan decidiendo. Hay varias cuestiones, Presidenta, y no me quiero extender porque el diputado Lustó también va a hacer uso de la palabra. Se chocan los derechos que se implementan en llevar adelante las tareas. Todos sabemos que los directores propuestos por el Estado y que en definitiva conforman los directorios de las empresas, si bien son designados por el Estado, porque la titularidad de las acciones son del Estado o están en administración, en cabeza del Estado, están regidas por el derecho privado y la ley de sociedades. Y por tanto esas incompatibilidades, como decía la diputada Carrizo, están muy mal resueltas. De hecho, es razonable que un funcionario público no pueda cobrar 4 sueldos, menos que un funcionario público pueda cobrar el sueldo de un director de una empresa de primera línea de la Argentina. Ahora lo resolvieron muy mal, porque lo resolvieron con un acto voluntario, como una donación, lo vuelvo a decir, lo mismo que dijimos en la comisión. Entonces lo resolvieron muy mal. Por último, Presidenta, el ministro cuando dio sus exposiciones y respondió preguntas en el Senado, dijo que esto también contribuía a que las empresas en las que participaba el Estado Nacional como accionista y sobre todo teniendo directores, les iba mejor, tenían mejores resultados. Y eso habla muy mal de una decisión de intervención estratégica del Estado en el mercado. ¿Por qué en unas empresas y no en otras? ¿Por qué el Estado, de ser como dice el ministro, le tendría que hacer el favor al Banco Francés y no al Banco Industrial de Azul? ¿Por qué, Presidenta? ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué tendría que hacerle el favor al Alto Palermo y no a cualquier otra iniciativa de igual índole? ¿Por qué? Eso es trato discriminatorio. Es exactamente lo contrario a lo que debería estar garantizando el Estado en su rol fundamental de árbitro, después en su rol de intervención. Y por último, así, se dice que esta es una ley para proteger. ¿Para proteger de quién, Presidenta? ¿O para proteger de qué? Para proteger de lo que se hizo en el pasado. ¿Por quién?
por los mismos que hoy están proponiendo una norma de protección. La pregunta es, ¿no sería mejor cumplir con la ley, ponernos de acuerdo cuál es la obligación constitucional y administrar fiel, leal y honestamente según los intereses de la nación? ¿No sería mejor que a nadie se le ocurra no malvender lo que es estratégico para el país y se terminó? Por eso vuelvo a decir, esta ley es confusa, innecesaria y cara. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.